Era una noche oscura y tormentosa de marzo de 2019. No, de verdad lo era. Los vientos eran tan fuertes que podrían derribar árboles y aplastarlos contra el suelo. Simplemente no era un buen momento para estar al aire libre, y mucho menos para navegar en el océano. Sin embargo, el lujoso crucero Viking Sky quedó atrapado en ese caos y perdió todos sus motores. El 21 de marzo, el barco partió de Tromsø, Noruega, con dirección al sur, hacia Stavanger. La gente a bordo pudo ver la aurora boreal y el paisaje nevado. Esta iba a ser un viaje corto de 2 días y medio. Pero entonces, ¿quién lo diría? Comenzaron los problemas. El pronóstico pronosticaba mal tiempo con olas que alcanzarían hasta 8 metros. Eso era algo por lo que el crucero podría maniobrar, pero no estaba ni cerca de lo que todos suelen experimentar durante un viaje de este tipo. El 23 de marzo, el barco entró en Hustadvika, una parte peligrosa del mar conocida por sus aguas agitadas y poco acogedoras. Los vientos sacudían el barco de un lado a otro, y mientras navegaba, las olas se hicieron más grandes y más feroces. Algunas llegaban a 15 metros de altura. Es tan alto como las letras del letrero de Hollywood. Pero de repente llegó una gran ola que envolvió partes de la nave y la empujó con fuerza. La ola arrojó agua de mar a través de la sala de máquinas, dañando el equipo. Los fusibles explotaron y las bombillas de las habitaciones se apagaron. Las tomas dejaron de suministrar energía, el aire acondicionado dejó de funcionar y, finalmente, las hélices del barco se detuvieron. Los motores se apagaron y se produjo un apagón total. El crucero, como la mayoría de los barcos, tenía 4 motores y 2 centrales de distribución de alto voltaje. Las centrales eléctricas reciben alimentación de los 4 alternadores que convierten la energía mecánica en electricidad. Entonces, cuando los 4 motores de la nave se apagaron, todo lo demás dejó de funcionar. Los cruceros también tienen generadores de emergencia que se encienden automáticamente, pero desafortunadamente no podían soportar todas las funciones del motor. El capitán ordenó a los ingenieros en jefe que revisaran los motores y vieran si el problema podía solucionarse a bordo. Sin embargo, el clima no ayudaba en esa situación. Al principio todos pensaron que los motores se apagaban porque no había suficiente enfriamiento, pero el asunto se volvió aún más complicado. Los niveles de adrenalina subían rápidamente mientras el barco luchaba con las olas de 15 metros. Soplaba el viento del sudoeste y la navegación parecía agitada. A medida que los motores se apagaban, era imposible dirigir el barco, y los mares agitados lo empujaban hacia la tierra. Todo sucedió rápido, y 10 minutos después del apagón se realizó una llamada de rescate. Tan pronto como los equipos de búsqueda y rescate escucharon la llamada, comenzaron las operaciones de salvación de todos a bordo. Pero había otro problema. Cuando los botes de rescate fueron liberados, los fuertes vientos los volvieron inseguros para viajar. Trasladar a las personas del barco en mares agitados era una misión peligrosa. Así que, el único medio de rescatar a los pasajeros era con helicópteros. Al principio, la gente temía que el barco no pudiera salir de aquello en una pieza, pero se trataba de una embarcación grande, de casi 200 metros de largo. Dentro de la nave había sillas sueltas y decoraciones deslizándose de un lado a otro por las habitaciones. Los platos caían al suelo, y parte de la cristalería se rompió. Ni siquiera los muebles eran seguros. Los miembros de la tripulación aconsejaron a los pasajeros que se pusieran sus chalecos salvavidas de color naranja brillante y se aferraran a los muebles que estaban fijados al piso. Mientras tanto, los ingenieros estaban trabajando febrilmente para reparar los motores. La tripulación también lanzó 2 anclas para mantener el barco en su posición, pero desafortunadamente estas no se engancharon al fondo marino. Los helicópteros ya estaban en camino. Lo único que pudieron ver los rescatistas fue un pequeño punto en sus mapas, y se asustaron al ver el punto moviéndose, empujado por fuertes vientos hacia la tierra. Pocos minutos después de la llamada, el barco fue arrojado a un área poco profunda de solo unos pocos metros de profundidad, y que se volvía cada vez aún menos profunda. Pasó casi 1 hora hasta que llegó un nuevo mensaje. Todos tenían que ser evacuados lo antes posible. Los ingenieros todavía estaban en las salas de máquinas e intentaban descubrir por qué los 4 motores estaban fuera de funcionamiento. Un puñado de helicópteros comenzó su rescate, pero cada uno solo podía transportar a 15 personas a la vez. Así que la tripulación guió lenta y cuidadosamente a los pasajeros en la cubierta a medida que se acercaban los helicópteros. Pero ese era un proceso lento. Los pilotos intentaban encontrar el equilibrio sobre la nave en movimiento, mientras ellos, a su vez, trataban de mantener la distancia entre sí en esos fuertes vientos. El equipo de rescate calculó que tomaría más de un día evacuar a todos a bordo. Necesitaban una mejor solución. Estaba oscureciendo. El aire se estaba enfriando, pero las olas se calmaban lentamente. A medianoche, los ingenieros encontraron el problema y lograron arreglar 3 de los 4 motores.
Finalmente podrían mantener el barco en su lugar. Después de una noche tan agitada, llegó la mañana. En ese momento, después de que casi la mitad de los pasajeros había sido evacuada del barco con helicópteros, a la nave se unieron 2 botes de remolque, uno al frente y otro atrás. Estaban listos para llevarla a un puerto cercano. El capitán suspendió las operaciones de rescate y, esa mañana, el clima finalmente mejoró. Muchas personas aparecieron y aplaudieron el crucero cuando finalmente llegó a Molde esa tarde. Así que, como ya te habrás dado cuenta, una falla del motor es algo que los barcos pueden experimentar, al igual que los aviones y los automóviles. Y hay muchas razones por las que eso sucede. Podría ser un problema mecánico, un error humano, o incluso no haber cuidado lo suficiente el motor. El incidente del que te hablé fue bastante raro. En estos días los motores de los barcos se fabrican con altos estándares y se mantienen regularmente. Imagínate esto, eres el capitán de un gran crucero y de repente ves que los controladores del motor parpadean. Inmediatamente llamas al ingeniero jefe a bordo para bajar a la sala de máquinas e investigar el problema. Los ingenieros harán todas las verificaciones para determinar si el problema es grave o si es algo que se puede solucionar durante el viaje. Si el ingeniero jefe decide que el problema no tiene solución, entonces el capitán tendrá varias opciones. En primer lugar, lo más probable es que envíe una señal para obtener ayuda en el mar. Si las aguas están tranquilas, podrían remolcar el barco a una orilla cercana. Pero en mares agitados tendrían que seguir un camino diferente. Dejar el barco en medio del océano durante una tormenta y dirigirse a un lugar seguro será el último recurso. Es más peligroso mover pasajeros de un barco a otro que quedarse en un barco que no está hundiéndose. Los botes salvavidas también están fuera de la ecuación. Son más pequeños y existe el riesgo de que se vuelquen en cuanto toquen las aguas. Aunque generalmente cuando un motor falla se puede arreglar a bordo, al igual que lo que sucedió con el Viking Sky en Noruega. Causará algunos retrasos, pero bueno, los barcos son lentos de todos modos. Si el ingeniero no puede solucionar el problema y solo uno de los motores falló, el barco aún podrá navegar, pero a paso de tortuga. También podría omitir algunos puertos para llegar a su destino más rápido. Pero los ingenieros no se darán por vencidos y aún intentarán reparar el daño. En base a eso, el capitán decidirá si el viaje continuará o se cancelará. Lo peor que podría pasar sería que el barco no llegara al puerto por sí solo y fuera remolcado al puerto más cercano. Sin embargo, las posibilidades de que ocurra el peor de los casos son minúsculas. Por lo tanto, puedes navegar en tu próximo crucero sin miedo. ¿No te alegra que hayamos tenido esta charla? ¡Buen viaje! Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con tus amigos. Y aquí hay otros videos increíbles que creo que disfrutarás. Solo haz clic en el de la izquierda o el de la derecha y mantente en el lado genial de la vida.